Yo empecé con unas clases extras de estéticas y vocacionales, porque mi carrera empezó fue por otro lado. Yo estaba estudiando en arquitectura, entonces tuve la oportunidad de tener clases de estética, vocacionales y todo, pero la arquitectura definitivamente como que no era lo mío y me llamaba mucho la atención por las psicologías, pero yo vi que tenía pues la habilidad de trabajar con los niños y yo pensaba que ya tan vieja, que iba a empezar una carrera larga como psicología, y realmente no era tan vieja. Entonces me metí al Tecnológico de Antioquia a hacer la tecnología en preescolar. Entonces estando ahí, pero sin embargo está a la altura que todavía sigo estudiando. Hice la licenciatura, hice el posgrado, hice el otro, sigo haciendo posgrados, entonces hubiera podido hacer, pero me llama mucho la atención el trabajo conmigo. Y entonces yo inicialmente, en esas clases de estéticas vocacionales que empezaba, era con bachillerato. Y di un salto grande a preescolar, era con bachillerato y de todas formas, pero me encantó ese salto. Porque en preescolar termina uno cansado, pero hay más satisfacción, hay modo pues de transmitirles más las cosas, y yo pienso que si hubiera sido en esta época con mayor razón, si eso fue anteriormente donde había más respeto por el profesor, donde había eso, que no me fue mal, pero que preferí con los chiquitos, pues en este momento con mayor razón, donde ya todo eso toda falta. La satisfacción de ver cómo aprenden de fácil, cómo son de permeables, cómo todo lo absorben, lo que uno hace, lo que uno dice, cómo lo hace, cómo lo dice, todo lo absorbe, lo que uno dice es palabra de Dios, entonces eso es precioso, eso es muy lindo. Aunque haya más de uno en grupos pues necesitos y todo, pero de todos ellos se logran cosas muy ricas. Ay, qué tristeza este año, qué tristeza, yo nunca había tenido niños tan difíciles como los de este año, sobre todo porque son retadores de la autoridad, es por eso, no tanto por la necesidad, por las cosas. Para mí, en toda mi experiencia, ha sido el año más difícil, ni siquiera con los muchachos. Una vez cuando empecé con bachillerato tuve un cuarto, un noveno hoy, en un colegio privado, pero era un colegio privado donde había su marihuanita y su cosa, que en ese grupo, a pesar de que después del descanso venían como más de uno con su traba y sus cosas, no fue una experiencia tan difícil como la de esto. Y sobre todo porque es que con estos niños uno está formando, lo principal es la formación. En ese tiempo y con ese grupo pues también era formación, pero no era tanta la responsabilidad como con estos chiquiticos de formar en la norma, de formar en el deber ser, de formar en los valores. Entonces por eso la experiencia más difícil ha sido con los niños de este año. Definitivamente hay que ser tolerantes. Hay que estar en constante renovarse, no quedarse con lo primero que usted aprendió, ser flexible, adaptarse totalmente a las circunstancias, porque es que los tiempos van cambiando. Y pues digamos esos como valores personales, y ya de todas formas estar estudiando entonces permanentemente. Entonces tiene que ser una persona que esté con constante inquietud, que nunca se crea terminada, que tiene que ser muy tolerante y sobre todo el gustarle y el querer hacer, no porque me tocó,
no porque fue la carrera donde me tocó, no porque fue donde me inscribieron, porque el menor puntaje que tenía, no, porque realmente me guste eso. Y fuera del gusto, pues entonces todas las cualidades que dije y también prepararse de noche. Yo con los años que tengo, con las cosas, todos los días aprendo algo, todos los días aprendo algo. Incluso de pedagogos, no pedagogos, de gente que ha hablado de educación. En mi época se hablaba mucho de Piaget, Vygotsky salía a reducir. Hoy en día se consigue mucho de Piaget y Vygotsky. Entonces constantemente hay que estar mirando sin olvidar de lo pasado, es decir, porque en este momento, por ejemplo, yo conocí primero a Piaget y después a Vygotsky, no quiere decir que entonces lo voté porque me gustó más Vygotsky. No. Todos hay que tener su poquitico bueno, entonces por eso hay que estar estudiando y con las TIC. Hoy en día sí que es cierto que tiene que estar uno al pie porque si no, estos muchachitos lo pisotean a usted. Ya no se puede dictar una clase magistral. No es lo mismo, no es lo mismo estar en una clase como antes. Y antes muy rico, hay que aprovecharse de todas estas técnicas modernas que antes no tenía uno. Yo pienso que es como siempre, hay de todo. Cuando yo empecé, hace 10 años, hace 20, hace 30, hace 50 años, hay de todo. Y ahora, el que lo está haciendo porque le tocó, porque hace 50, 60 años, por ejemplo, muchas veces las mujeres eran casi que la única opción de trabajo. Y les tocaba trabajar, no podían quedarse en su casa como era de su época. Unas lo hacían muy bien, otras lo hacían por cumplir. Lo mismo hace 20, lo mismo hace 30. Entonces yo pienso que en este momento hay de todo. Pienso que antes, en este momento, están las circunstancias dadas para que haya mejores docentes que antes. Por todo lo que estamos hablando de los adelantos, de las tecnologías, de toda la experiencia pasada de la gente, de todas las cosas, están las circunstancias dadas. No sé, me da la impresión, pero pues estoy juzgando a priori que las universidades, las facultades no están preparadas para ello. Porque yo tengo un sobrino, un sobrino de mi esposo, terminó en una universidad, lo mismo que yo aprendí hace 500.000 años. Entonces, mire, lo que alcanzo a ver de ustedes, teóricamente, lo mismo que yo aprendí hace 500.000 años. O hace 5 años, o hace 5 minutos, porque uno aprende todos los días. Pero no veo nada nuevo, no veo nada novedoso en lo que le están dando las facultades de educación. Lo nuevo y novedoso es que les están enseñando a manejar un computador, que les están enseñando de pronto a manejar programación, lo que mejor nos pasó a nosotros. Y sin embargo ahí encuentra uno el bueno, el regular, el malo, el que sirve, el que no sirve. Entonces pienso que es como, pues que estamos como en las vidas. Si te gusta y estás dispuesto a estar en constante aprendizaje, hágalo. Lo mismo. Lo que decía ahora las cualidades de un docente, que sea flexible, que esté en constante renovación. Cuando me refiero yo flexible, es que pues a mí me ofusca mucho oír la frasecita, es que así lo he enseñado y toda la vida lo he enseñado así y así lo siempre he enseñado. A mí esas partes no me gustan. Entonces, un chiquito aprende de una manera, otro aprende de otra manera y puede que mi forma no sea la correcta. Entonces, en ese sentido es donde yo tengo que ser flexible y adaptarme a las circunstancias y a las personitas a las que yo les esté dando. Así sean de 5 años, así sean de 11, de 15 años que están en bachillerato, me tengo que adaptar al medio. Ya no aprenden lo mismo. Ya una clase de historia no es una clase de un discurso. A no ser que usted maneje un cuento tan rico como mi profe de universidad, que manejaba un cuento tan rico y él se sentaba ahí a contar y nos daban las 2 horas y éramos nosotros. Pero eso es muy pocas personas tienen esa cualidad.
Entonces una clase de historia, es decir, de ninguna clase. Hay otra cosa que también, es decir, yo estoy hablando mucho del avance, de estar pendiente, pero no nos olvidemos de lo viejo. La memoria hay que tenerla y le estamos descuidando la memoria. La práctica de la motricidad fina la estamos descuidando. Aquí habrá más de uno que me dirá, bruta, pero ¿cómo se te ocurre decir eso? No, yo pienso que no podemos dejar, no planas enteras, ni planas por los castigos, ni planas eso, pero sí práctica de la motricidad fina, de muchas formas, de rayaditos, de cosas y todo eso, no necesariamente. Y la memoria hay que practicarla, eso, entonces, hay veces, y eso son cosas de atrás. Entonces no todo lo pasado fue malo, todo lo pasado fue malo, pero entonces no nos olvidemos de lo bueno que viene, y no todo lo presente es bueno tampoco. Entonces hay que aprender a discriminar eso. Bueno, profe, muchísimas gracias. Bueno, señorita, y muchas gracias a ti por tu ayuda en este tiempo.